¿puede la ciencia refutar a Dios? Una respuesta bíblica. Una pregunta fundamental, ¿puede la ciencia refutar la existencia de Dios? A lo largo de la historia, muchos han intentado responder esta pregunta desde diferentes perspectivas. Algunos, como Lawrence Krauss y otros científicos ateos, argumentan que la ciencia ha demostrado que Dios es innecesario o irracional. Sin embargo, esta postura ignora varias realidades filosóficas, científicas y bíblicas que sostienen la existencia de Dios. Veamos lo que dice la Biblia y la lógica sobre este tema. 1. ¿La ciencia refuta a Dios? En la entrevista con NPR, Ryan Bell afirmó: "No creo que Dios exista. Creo que esa es la conclusión más lógica con la evidencia que tengo y mi experiencia. Sin embargo, la ciencia no puede probar ni refutar a Dios, porque Dios no es un objeto físico dentro del universo. La ciencia estudia el mundo natural, pero Dios, según la Biblia, trasciende la creación". Libro abierto Isaías 40 horas y 28 minutos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Libro abierto Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hecho de que la ciencia no pueda medir a Dios no significa que Dios no exista. Sería como negar la existencia del amor o la justicia simplemente porque no se pueden ver bajo un microscopio. 2. ¿Cómo empezó el universo? Lawrence Krauss, en su libro Un universo de la nada, argumenta que el universo pudo haber surgido sin la necesidad de Dios. Pero esta idea enfrenta un gran problema lógico. Tecla 1. O el universo se creó a sí mismo, lo cual es imposible, porque la nada no puede crear algo. Tecla 2. O el universo fue creado por algo eterno y trascendente, Dios. Libro abierto Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Libro abierto Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Libro abierto Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La segunda ley de la termodinámica establece que el universo está perdiendo energía utilizable con el tiempo, lo que significa que tuvo un comienzo. Esto respalda la idea de un creador, en lugar de un universo eterno y autosuficiente. 3. ¿Qué dicen los ateos sobre el origen del universo? Incluso científicos ateos como Neil deGrasse Tyson admiten que no saben que existía antes del Big Bang. En una entrevista con Bill Maher, Tyson dijo: "No sabemos qué había antes del Big Bang. Tenemos algunas ideas, pero no podemos probarlas". Si los científicos admiten que no pueden explicar completamente el origen del universo, ¿cómo pueden afirmar con certeza que Dios no existe? Libro abierto Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Libro abierto Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. La negación de Dios no proviene de la ciencia, sino de una postura filosófica y emocional. 4. ¿Es racional creer en Dios? Algunos ateos, como Krauss, argumentan que la creencia en Dios es irracional. Sin embargo, las bases de la lógica, la moralidad y la ciencia misma dependen de la existencia de un creador racional. Libro abierto Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Libro abierto Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los principios de la ciencia, como las leyes de la lógica, las matemáticas y la causalidad, solo tienen sentido en un universo ordenado y diseñado por Dios. La ciencia no es el enemigo de la fe, es el estudio del orden que Dios ha establecido. 5. ¿Por qué algunos dejan la fe?
Ryan Bell no abandonó el cristianismo por razones científicas, sino por conflictos dentro de su iglesia y su vida personal. Jesús advirtió que algunos se alejarían de la fe por diferentes razones. Libro abierto Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Libro abierto 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El abandono de la fe no prueba que Dios no existe, solo demuestra la fragilidad de una fe no arraigada en la verdad de la Escritura. Conclusión. Tecla 1. La ciencia no puede refutar a Dios porque Él es trascendente. Tecla 2. El origen del universo requiere un creador que no dependa de la materia. Tecla 3. Los científicos ateos admiten que no tienen respuestas definitivas sobre el inicio del universo. Tecla 4. La creencia en Dios es racional y consistente con la lógica y la ciencia. Tecla 5. Las personas abandonan la fe por muchas razones, pero la verdad de Dios sigue firme. Libro abierto 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios ha dejado evidencia suficiente de su existencia, tanto en la naturaleza como en su palabra. El problema no es la falta de evidencia, sino la disposición del corazón para aceptar la verdad. 1. ¿Es la ciencia capaz de probar o desmentir a Dios? La ciencia es una herramienta poderosa para entender el mundo natural, pero tiene límites claros. No puede responder preguntas sobre moralidad, el sentido de la vida o la existencia de Dios. La ciencia se basa en la observación y la experimentación, pero Dios, siendo un ser trascendental, no está limitado al mundo físico y no puede ser confinado a un experimento de laboratorio. Textos bíblicos relevantes. Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Si la ciencia solo estudia lo material, pero Dios es un ser espiritual e infinito, ¿cómo podría la ciencia probar su inexistencia? 2. ¿El universo surgió de la nada? Uno de los argumentos clave del ateísmo moderno es que el universo surgió de la nada, como afirma Lawrence Krauss en su libro A Universe from Nothing. Sin embargo, esto contradice el principio fundamental de la lógica y la física: de la nada, nada sale. La Biblia enseña que el universo tuvo un principio y fue creado por Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aún algunos científicos ateos como Neil deGrasse Tyson admiten que no saben con certeza cómo surgió el universo. 3. La ciencia no puede explicar el origen de la vida. Otro punto clave es que la ciencia no ha logrado explicar cómo la vida surgió a partir de la materia inerte. La teoría de la evolución explica la diversidad de la vida, pero no su origen. La Biblia afirma que Dios es el autor de la vida. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Juan 1:3-4, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los científicos han intentado recrear el origen de la vida en laboratorio, pero sin éxito.
La complejidad del ADN, las proteínas y la célula indican diseño inteligente. 4. ¿Es razonable creer en Dios? El ateísmo argumenta que la creencia en Dios es irracional, pero la Biblia enseña que el verdadero problema no es la falta de evidencia, sino el rechazo del hombre a Dios. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Romanos 1, 21-22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La fe cristiana no es una fe ciega. Existen argumentos filosóficos y científicos que respaldan la existencia de Dios, como el argumento cosmológico, todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. El universo tuvo un comienzo, por lo que debe tener una causa trascendental, Dios. El argumento del ajuste fino, las leyes del universo están increíblemente ajustadas para permitir la vida, lo que sugiere un diseñador. El argumento moral, si no hay Dios, no hay base objetiva para la moralidad. Conclusión. Las personas pueden apartarse de la fe no por falta de evidencia, sino por decisiones personales y desacuerdos con su comunidad religiosa. Sin embargo, la ciencia no ha refutado a Dios. Por el contrario, la evidencia del universo, la complejidad de la vida y la realidad de la moralidad apuntan a un creador. La fe en Dios no se basa en ignorancia, sino en razones sólidas, como lo enseña 1 Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si bien la ciencia es una herramienta maravillosa para entender el mundo, solo Dios puede responder las preguntas más profundas sobre nuestro propósito y destino eterno.